Mis queridos hermanos, tengan todos un buen día. Hoy es martes 2 de agosto de este año 2022. Damos gracias al Señor por el nuevo día que nos concede. Él, que es nuestro buen pastor, siempre nos da la confianza de que va adelante abriendo nuestros caminos para que tengamos la alegría de la fe, para que esperemos siempre en su fidelidad. Porque su palabra es la que se cumple y su palabra nos da vida, porque su palabra es espíritu y verdad. Gracias, Señor, por la vida y por la salud, por derramar hoy tu unción en nosotros en este nuevo amanecer. Te agradecemos, Señor, porque perdonas nuestros pecados y nos infundes una gran confianza de que todo se renueva para bien de nuestro camino de fe. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Después de que sació la gente, Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se adelantaran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Y después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba allí solo. Mientras tanto, la barca ya iba muy lejos de tierra, sacudida por las olas, porque el viento les era contrario. De madrugada se les acercó Jesús andando sobre el agua. Los discípulos, viéndolo andar sobre el agua, se asustaron y gritaron llenos de miedo, pensando que era un fantasma. Jesús les dijo enseguida: «Ánimo, soy yo, no tengáis miedo». Pedro le contestó: «Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti, andando sobre el agua». Él le dijo: «Ven». Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre las aguas, acercándose a Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo, empezó a hundirse y gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo: «Qué poca fe, ¿por qué has dudado?». En cuanto subieron a la barca, amainó el viento. Los de la barca se postraron ante él diciendo: «Realmente eres Hijo de Dios». Terminada la travesía, llegaron a tierra en Genesaret, y los hombres de aquel lugar apenas le reconocieron, y pregonaron la noticia por toda aquella comarca, y trajeron a él a todos los enfermos. Le pedían tocar siquiera la orla de su manto, y cuantos la tocaban quedaban curados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Hermanos, hoy la palabra que nos regala la Iglesia para la Santa Misa nos invita sobre todo a dos cosas. Lo primero está en la primera lectura de el mismo profeta Jeremías, y es reconocer que nuestros pecados nos traen consecuencias y que Dios todos los días nos está llamando a una nueva oportunidad, a una vida en esperanza y a una vida en fidelidad. A través del profeta Jeremías, Dios va formando la conciencia de su pueblo, porque ese pueblo es rebelde, ese pueblo es inconstante, ese pueblo deja tirada la alianza, ese pueblo no se quiere comprometer con la conversión. Y es bueno que le hablen a uno de las consecuencias del pecado, porque hay veces creemos que Dios castiga y realmente Dios no castiga. Dios nos hace ver en su infinito amor que el mismo pecado trae a nuestra vida males, que el mismo pecado nos va en muchos momentos diezmando, apartando de los sueños que Dios tiene con nosotros, de los planes de vida que el Señor quiere darnos para fortalecernos. Por eso siempre será bueno
que nos estén hablando con la verdad moral, que nos estén diciendo, mira, esta consecuencia va a venir o puede venir si no te apartas de tu pecado, porque en sí mismo lo que Dios quiere en su bondad es que aprendamos un camino de obediencia a la ley que nos trae la vida, a la ley que nos preserva de todo lo malo y fortalece en nosotros lo bueno. Esa ley son sus mandamientos. Allí pues en la primera lectura encontramos a Jeremías hablándole fuertemente al pueblo y diciéndole, vendrán grandes consecuencias, pero de ese momento en el que le habla de lo que puede venir, sobre todo por la misma obra del pecado, pasa Jeremías a hablar de una esperanza que solo existe en un Dios que es misericordioso. Cuando tú rectificas tu comportamiento y te vuelves al Señor y cambias de actitud. Una esperanza que solo puede nacer y puede hacerse realidad cuando nos comprometemos con la gracia. Porque muchos son los buenos deseos que nacen a diario en nuestro corazón para cambiar. Muchas son las aspiraciones de quienes son conscientes de que no están en el camino de Dios, pero se quedan en solo anhelos y nunca toman la decisión de hacer cambios, de salir de sus propias oscuridades. Necesitamos pues la gracia del Señor todos los días, esa gracia que nos hace ver con los ojos de Dios lo que está mal para apartarnos de Él y buscar siempre el camino del Señor. Si damos un paso al Evangelio de este día, encontramos una experiencia maravillosa y es cómo el Señor ayuda a sus discípulos en medio de las olas que son fuertes y se levantan y amenazan la vida de los mismos discípulos. El Señor les invita a confiar, a no bajar la mirada de Él. Una de las consecuencias del pecado es quitarnos mucho la confianza en el Señor. Cuando vivimos en una vida de pecado, el maligno nos infunde de una manera extrema la culpa, el sentirnos culpables e indignos de las bendiciones de Dios. Y por eso tenemos que descubrir lo contrario. Una vida en la fidelidad al Señor, cada día aumenta más la confianza. El que es fiel a Dios va creciendo su confianza en el Señor. Pues Jesús, después de despedir a la gente de la multiplicación de los panes, se fue a la montaña a orar y pasó la noche en oración. La oración es fundamental para uno tener la comunión con el Padre. Eso nos enseña Jesús de primero en este pasaje del Evangelio. Hay que estar en la oración de la noche, en la oración de la madrugada, porque solo así el Espíritu del Señor vendrá sobre nuestras vidas en la quietud del alma, en el aprender a vaciarnos cuando nos encontramos silenciados de todos los ruidos que hay veces nos sonsacan de nuestro cotidiano vivir. Se necesita la oración de noche y la oración de madrugada. Por eso al amanecer Jesús baja y ya sus discípulos van muy adelantados en lo que es la barca que va en alta mar. Y de repente las olas se han levantado con un gran furor o con gran violencia y el Señor se les acerca. Él sabe que sus discípulos no están crecidos en la fe, que ellos están aprendiendo a dejarlo todo para poner la confianza en Él, que ellos están entendiendo ahora la vida de la gracia porque les viene de esa palabra que Jesús les dirige a diario en la enseñanza y esa palabra los está purificando y están naciendo en la fe. Pero tienen la fe y la tienen buena porque es la fe en Jesús. Sin embargo, dudan
porque el ser humano tiene esa tendencia misma por la obra del pecado a faltar a la confianza cuando no se lleva una vida en perfecta adoración a Dios, en perfecta contemplación del poder de Jesús. Necesitamos una fe profunda para andar sobre el agua. Esa fe nos la da Jesús cuando oramos, cuando sentimos que la oración no es una pérdida de tiempo, cuando comprendemos que la oración es un regalo del Espíritu Santo. Por eso hay que aprender a vencer los miedos. Los miedos los vencemos cuando aprendemos a dar pasos en vida de conversión, a convertirnos a la palabra, a entregarnos más al Señor. Cristo quita de nuestras vidas todos los miedos si aprendemos a dejar estilos de vida que no nos ayudan a crecer, estilos de vida mundana, y Él nos da la confianza de esperar siempre en su poder. Por eso, hermanos, pudiéramos decir finalmente que hay 4 palabras que nos ayudan sobre todo a que la fe sea verdadera y poderosa. Y lo primero es serenidad en medio de tus pruebas. Y esa serenidad fluye cuando pides Espíritu Santo todos los días. Humildad, reconoce tu pecado, que es el que hay veces te lleva a sentir que no tienes derecho a estarle exigiendo a Dios, porque el pecado nos aparta mucho de la relación con el Padre Celestial. Y necesitamos la gracia. La gracia es para ser fuertes y poder dar pasos libremente. Y no podemos perder la esperanza, porque el Dios al que nos hemos convertido tiene poder, gracia y bendición. Pero yo creo que es bueno finalmente identificar nuestro lago. ¿Cuál es el lago donde estás caminando? Que hay veces te sientes hundir, hay veces te sientes que no vas a ser capaz de salir. Ese lago lo tenemos que identificar. Las áreas de tu vida, allí donde sientes que estás perdiendo una batalla, allí donde sientes que el enemigo se ha levantado contra ti. Si quieres caminar sobre tu propio lago sin hundirte, no quites la mirada de Jesús. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Un abrazo en Cristo Jesús y bendecido martes para todos.